Buenos días y gracias, señor Blanco, por su comparecencia. Lo cierto es que alrededor de la marca de la Sociedad Regional de Promoción nosotros encontramos también algunos atributos que compartimos respecto a nuestra opinión también sobre el IDEPA. Y es que creemos que hay cierta opacidad respecto a algunas cifras. Nos ha sido francamente difícil acceder a algunos datos. Y, además, como comprobábamos hace unos días cuando presentaba la memoria de actividades del IDEPA, creemos que no, y también se ha demostrado quizá con algunas de las preguntas que hemos visto hoy en esta comparecencia, hemos comprobado que, igual que la semana pasada, echamos en falta un seguimiento, la falta de indicadores respecto a algunas cifras que ustedes muestran en algunos de sus informes o memoria de actividades, en este caso cuando hablamos del IDEPA, y en algunas de las cifras que están presentando hoy aquí observamos de nuevo lo que decía, un seguimiento de algunos de esos resultados. Queremos preguntarle, en primer lugar, y como marco de debate, nos gustaría que nos aclarara algo que no hemos podido encontrar en la presentación que hemos considerado muy sucinta que se hace de la Sociedad Regional de Promoción en su propia página web. Y es saber, aunque podemos intuir por las informaciones que hemos visto, cuáles han sido las líneas estratégicas de actuación de la Sociedad Regional de Promoción y cuáles van a ser a futuro. Porque sí que ha mencionado que hay que centrarse en sectores estratégicos, pero no nos ha dicho cuáles van a ser esos sectores. Gracias. Sí, las líneas son las 4 que he comentado, ¿no? Proyectos de especial interés para la región, porque contengan un elemento diferenciador, ya sea sector, ubicación, empleo, etcétera. Proyectos de internacionalización, proyectos innovadores no tecnológicos. Existe un amplio campo de actuación para innovar sin necesariamente ir a proyectos tecnológicos. Y proyectos llevados a cabo por empresas innovadoras de base tecnológica. En cuanto a los sectores, bueno, hemos comentado algunos como el sector tecnológico, pero no solo. Lógicamente, los proyectos que tiene preferencia, además de los tecnológicos, pero es una preferencia, no es excluyente, y de hecho hay operaciones de todo tipo, son proyectos industriales, en principio, porque son los que tienen una mayor capacidad de añadir valor añadido a la región. No solo, también puede haber proyectos de servicios, hay proyectos informáticos, hay proyectos de desarrollo de software, de telecomunicaciones, entre los recientes, ¿no? Pues hay algunos de estos, y proyectos industriales en gran medida también, ¿no? Aparte de los que le he dicho de base tecnológica. Usted mencionaba antes también que la SRP había soportado un alto riesgo en las inversiones en el sector de la construcción. Y ustedes están hablando ahora mismo de unas líneas muy concretas que yo creo que van por otro lado. Estas empresas del sector de la construcción obviamente no se caracterizan por seguir esos criterios que usted mencionaba. ¿Por qué se dejaron fuera otros proyectos para meter dinero público en un sector que obviamente no está en las líneas estratégicas, pero que desde luego ya hace años, desde que explotó la burbuja inmobiliaria, que sabemos que no es un sector rentable y por el que debamos apostar? ¿A qué se debió esta inversión en estos proyectos concretamente, cuando ya sabemos que aquello no nos llevaba a ninguna parte? No son proyectos de construcción, son proyectos industriales de materiales de construcción, que es muy distinto, ¿no? No es lo mismo una fábrica que fabrica perfiles de aluminio o una carpintería industrial o que fabrica pues lo que sea, ¿no? Materiales para la construcción es un proyecto industrial, no es un proyecto de construcción estrictamente, ¿no? Y como proyecto industrial que es capaz de vender gran parte de su producción incluso fuera de Asturias, lógicamente, ¿no? Pues son proyectos que generan valor añadido para la región, ¿no? No son proyectos inmobiliarios o de construcción, ¿no? Y yo creo que esos proyectos no son descartables. Otra cosa, y menos lógicamente en aquel momento, ¿no? Cuando el mercado era bueno, un proyecto industrial con un buen mercado y en crecimiento no tendría por qué descartarse. Otra cosa es que evidentemente el problema de la construcción afectó a los materiales de construcción o a servicios para la construcción, evidentemente, ¿no? Y bueno, pero es un proyecto industrial, como le digo, básicamente. Sí, obviamente es un proyecto industrial, pero el sector objetivo es el de la construcción. Obviamente, creo que ahí estamos de acuerdo.
Nosotros hemos sabido y conocemos que entre la población emprendedora asturiana la SRP es una gran desconocida. En la mayor parte de los casos los emprendedores no conocen esta sociedad y en algunos casos en los que han oído hablar de ella tampoco saben explicar para qué sirve. ¿Tiene alguna idea de por qué la SRP, que es la empresa que más dinero da para préstamos en Asturias, solo es conocida por una minoría de su público objetivo? Como le he dicho, la SRP tiene un papel proactivo, ¿no?, en la captación de proyectos y aparte de acudir a muchísimos foros, organiza presentaciones, mantiene contactos, hace una labor activa de marketing, entre comillas, de sus productos, pero evidentemente no puede tener la misma presencia en el imaginario de nadie que un banco que tiene una ciudad llena de sucursales, que está haciendo anuncios en televisión, que abres el periódico y ves la hipoteca que anuncia. La presencia pública no va a ser igual y la identificación no va a ser igual. Es un público mucho más, por decirlo de alguna manera, especializado al que se dirige, y las acciones de difusión son también más especializadas en consonancia con ello, pero son las que se hacen, ¿no? Luego, si es conocido o no es conocido, pues querría que fuese lógicamente más conocido, pues habrá que intensificar, como decía antes, pues estamos intensificando muchísimo ya los contactos. En lo que va de año, este año seguramente acabaremos con el doble que el de contactos realizados que el año pasado. Y tendremos que adaptar también los productos, ¿no? Dar una vuelta a ver si los productos son los más adecuados o según está evolucionando el mercado. No es por decir que el mercado está cambiando mucho, el mercado financiero estos meses casi, ya no años, estos meses. Hubo un cambio muy grande a raíz de la crisis económica, pero es un cambio que se está revirtiendo considerablemente, ¿no? Y cualquier directivo de banco que hable le dirá que ellos tienen interés en prestar dinero y están intentando colocar activo y dar préstamos, ¿no? Entonces, eso es un cambio, lógicamente, también. Ellos, como decía al principio, tienen capacidad para ofertar toda una variedad de productos, ¿no? Pues nosotros ofertamos participación capital o un préstamo participativo o capital semilla, ¿no? Básicamente, como hemos visto. Pero una entidad bancaria a una empresa le oferta de todo, descuento de letras, factoring, leasing, de terminales de venta, transferencia, es decir, le oferta todo tipo de servicios bancarios y ya solo de por sí eso supone un atractivo añadido, ¿no? Luego, el estudio, los procesos de análisis de riesgo, en nuestro caso, no son menos exigentes que en un banco, exigen también una dedicación, un tiempo, porque hay también que, bueno, es un proceso que lleva un tiempo y lleva un papeleo, lógicamente, ¿no?, porque es dinero público y hay que tener garantías de lo que se hace. Bueno, pues por lo tanto, el nivel de... Y además nuestro público objetivo tampoco es el mismo que un banco, porque nosotros queremos proyectos que aporten algo distinto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lógicamente, pues el mercado no va a ser el mismo tampoco. Lo cierto es que una constante que observamos en las operaciones de la SRP es la práctica ausencia de microempresas y pequeñas empresas. Las razones, bueno, podríamos analizarlas más en detalle. Sí que es cierto que la única vía que se les deja, creemos, a este tipo de pequeños empresarios es asturgar. Al final, parece que hay como dos vías diferentes para diferentes tipos de empresas. Esto es por lo menos lo que observamos y lo que observan una buena parte de los emprendedores y pequeñas empresas en esta región. Por eso le preguntaba. Asturgar, decíamos, que tiene avales vivos por 43 millones de euros y listas de espera que en ocasiones son muy largas y los procesos de tramitación de las solicitudes son muy largas, como comentábamos el otro día en otra comparecencia. Y a nosotros nos da la impresión de que la SRP está reservada solamente para un grupo de empresarios que, sin esperar colas en muchas ocasiones y sin demasiado problema por el volumen de sus operaciones financieras, encuentran en la SRP la financiación de proyectos que en más de una ocasión resultan un poco raros precisamente por lo que decíamos, por el sector objetivo al final al que se destinan. Y hablamos de Alas Aluminium, hablamos de Frío Vivo, hablamos de Cradi Eléctrica, Fundiciones en Fiesta, Alacena Cocinas Integrales y un buen número de sociedades liquidadas, mal vendidas o que languidecen en la actualidad. Y yo le insisto, si puede aclararnos por qué la SRP no apuesta por proyectos de menor envergadura y quizá de una mayor calidad
y por qué muchos emprendedores asturianos, como consecuencia, han de irse fuera de Asturias para ser reconocidos y para tener apoyo, mientras que la SRP, y está demostrado, se ha centrado en proyectos de, bueno, en muchas ocasiones de dudosa calidad. Sí, bueno, para las empresas pequeñas es precisamente por lo que pusimos en marcha el Fondo de Capital Semilla. Y esa es la línea que se está queriendo, bueno, lanzar y trabajar más ahora precisamente, y en la que tendremos que mirar si todavía tendremos que darle alguna vuelta más a estos instrumentos financieros, ¿no? Estamos valorando alguna otra posibilidad, pero bueno, estas cosas hay que mirarlas con un poco también de calma, ¿no? Y ver lo que está pasando y ver las necesidades y en qué no encaja los productos que se ofrecen. Y sí que estamos valorando alguna posibilidad de, precisamente para empresas pequeñas, sobre todo, centrarnos en empresas pequeñas, ¿no? Yo creo que efectivamente las empresas grandes tienen más facilidad, y más ahora que vuelve el préstamo, el crédito, para financiarse bancariamente, y entonces son las empresas pequeñas las que, aunque en una operación grande también puede entrar la SRP, además, que es lo que es habitual, ¿no? Porque la SRP no suele entrar sola en las operaciones, suele entrar con una parte de SRP, dinero semipúblico, porque algo que también quiero comentar, la SRP tenemos el 60 y pico %, pero hay más de 100 socios en la SRP. Hay todo tipo de empresas, bancos que en su día aportaron capital, EDP, hay muchísimas empresas que están en el accionariado de la EDP, que están en su consejo y que discuten también las operaciones. Empresas privadas que han puesto su dinero y que entran a discutir también las operaciones que hace la SRP. Entonces, bueno, efectivamente, probablemente hay que seguir evolucionando en la línea del capital semilla, estudiar qué otros huecos puede haber precisamente para las empresas pequeñas que les cuesta más trabajo. En relación con Asturgar, la lista de espera no es por disponibilidad de dinero, como sabe, no es el tema Asturgar hoy, ¿no? Pero como sabe, Asturgar hizo una ampliación de capital, ahora mismo tiene disponibilidad siempre y cuando encontrase proyectos que se adecúen a sus requisitos. Este año está creciendo mucho, os anticipo también que los avales que están dando Asturgar están creciendo considerablemente este año, ¿no? Pero, bueno, respecto a lo de las empresas pequeñas, lo que le digo, ¿no? Efectivamente, hay una nueva línea y tenemos que seguir estudiando posibilidades ahí. ¿Nos puede aclarar cuáles son los criterios reales para otorgar financiación a los proyectos? Y no sé si sabe cuántas solicitudes han denegado y los principales motivos de denegación. Sí, los criterios, se los he dicho antes, así un poco por encima, se los digo ahora otra vez. Sí, hablábamos de reales, porque, bueno, sí. Los reales son los teóricos, son los mismos. Los reales son los explícitos, no existen otros, por lo menos en mi conocimiento, y vuelvo a decir lo mismo, si usted tiene otra idea de criterios reales distinta, pues no sé, y que no estén bien, pues dígalo, pero además de decirlo, pues intente, no sé, demostrarlo, porque claro, yo solo puedo hablar de lo que conozco, los criterios son... Formulo una pregunta, sí. ¿se me puede contestar? Gracias. Sí, pues son los que le he dicho, que contribuye al desarrollo empresarial de Asturias, compromiso personal y financiero del equipo promotor, capacidad empresarial de los promotores o apoyo de un equipo gestor profesional, responsable y comprometido con la actividad empresarial, viabilidad técnica, comercial y financiera del proyecto, que lógicamente esto implica un plan de empresa que tienen que analizar unos técnicos, lo de la viabilidad, donde habrá un plan de tesorería, un plan de inversiones, unas ventas previstas, lógicamente un mercado potencial, donde vean que puede haber un hueco, bueno, pues todo lo que exige un plan de negocio sólido y contrastado y una serie de sectores excluidos. Si existe todo eso, si los socios aportan dinero, si existe un compromiso por parte de ellos, si se firman en caso de aportación de capital, pues unos compromisos que normalmente avalan los propios socios de recompra del dinero que se aporta en capital, ¿no? Bueno, pues si existe todo eso, el proyecto se financia y no me consta que haya ninguna otra razón. ¿Sabe cuántas solicitudes han denegado? Vale. ¿Sabe a cuántas empresas de economía social ha financiado la SRP? Pues no, pero algunas sí. Por ejemplo, si no me equivoco, en su origen Novatex era de economía social, la financia la SRP. Creo que hay alguna más, pero bueno,
Tendría que mirar todo el listado, como le digo. Pero vamos, no hay una estadística diferenciada, pero hay alguna empresa de economía social financiada por la SRP. ¿Podría aclararnos cuántas veces se reunió el Consejo de Administración de la SRP en 2014 y cuáles fueron los cobros que por remuneración, dietas u otros conceptos percibieron los miembros de ese Consejo de Administración? Y también, ¿cuál es la estimación de esos conceptos para este año? ¿Estimación de? Esos mismos conceptos para este año, para 2015. El dato de cuántas veces se reunió no lo sé, porque las reuniones no son solo las periódicas. Estos últimos 15 días, por ejemplo, se reunió 2 veces el Consejo de la SRP, porque hay operaciones o hay cuestiones que exigen que se reúna y a mí no me consta que se paguen dietas en el Consejo de la SRP. A lo mejor me estoy equivocando, pero en principio a mí no me consta que se paguen dietas en la SRP. A lo mejor sí, sepa. ¿Cobraban dietas los consejeros? No me suena. Bueno, pero como había algún consejero aquí. ¿El presidente del Consejo de Administración? Sí. No lo soy todavía, no me han nombrado todavía. Nos llama la atención que el Consejo de Administración de la SRP está lleno de personas ciertamente ocupadas. La mayor parte de los consejeros forman parte de una multitud de consejos de administración de otras sociedades públicas o privadas. Incluso hemos visto que una de estas personas mantiene cargos en más de 20 sociedades al mismo tiempo. El presidente, sin ir más lejos, hasta ahora ocupa cargos como administrador, consejero apoderado en 8 sociedades más, todas ellas de la esfera pública. Reconociendo que la experiencia profesional y la interrelación con otras sociedades de algunos miembros del Consejo de Administración genera conocimiento y sinergias que obviamente son provechosas. Este entramado en la SRP nos hace pensar que en realidad tenemos una composición del Consejo de Administración ciertamente endogámico, como para desempeñar su cometido con un mínimo de independencia y profesionalidad. La composición del Consejo de Administración, a nuestro juicio, no pasaría el filtro de auditoría de un holding empresarial privado, y mucho menos de los estándares de transparencia y lucha contra la corrupción de países referentes en este aspecto, como puede ser Dinamarca, sin mencionar el título 6 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Conocía usted esta situación? ¿Conoce los estándares de independencia y transparencia que son referentes en este área? Y, bueno, le pregunto si usted va a tomar alguna medida al respecto como representante de más del 62% del capital de esta sociedad. Gracias. Sí, mire, para contestar a lo que me preguntaba antes, ¿no? Porque la cantidad es pequeña y no tenía el dato, pero se lo puedo dar ahora. En 2014 hubo 7 consejos, que hay 15 miembros en el consejo y 7 consejos en 15 miembros, al final cobraron en todo el año 6.100 euros. Los consejeros públicos no cobran dieta en la SRP y respecto a la composición y si están en muchos órganos, no sé si se refiere a los públicos o los privados, porque en la SRP hay gente del Iberbank, de EDP, del Banco Sabadell, hay muchos privados también. Entonces, no sé si a cuáles se refiere exactamente, ¿no? A estar en muchos. Por ejemplo, el presidente de la SRP, pues es fácil que esté también en empresas participadas por la SRP, porque cuando hay una participación en capital, pues no es raro, pues tenemos que se pueda estar en un momento dado incluso en algún otro consejo y eso es normal. Ahí tiene que estar, lógicamente, representando los intereses de la SRP. Eso no sería raro, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, si en el momento en que está en la SRP, estoy también en un montón de consejos, todos ellos, por supuesto, no remunerados, pero que bueno, que son casi inherentes al cargo. Por ejemplo, pues el patronato o la Junta Rectora del Servicio Público de Empleo, del IDEPA, de 20.000 cosas de estas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, son obligaciones que son casi inherentes al cargo y que no entiendo que supongan un problema o un motivo de incompatibilidad. No sé si se refiere a los públicos o a los privados. Respecto a estándares de transparencia, tiene que perdonarme, pero no le entendí bien lo que me dijo. Estaba queriendo darle el dato de la dieta y error mío y no le entendí bien exactamente lo que me dijo. ¿Puede repetírmelo, por favor?
Yo le hablaba en general de, bueno, los estándares de independencia y transparencia, y transparencia que son referentes en este área respecto a la pertenencia a múltiples consejos de administración donde puede haber intereses particulares que choquen, obviamente, en el desempeño de la función. ¿Y existe eso en la SRP? ¿Me está diciendo que, sí, que existen intereses cruzados? Obviamente, no, yo le preguntaba si usted conoce estos referentes, si aplicáramos estos referentes aquí, obviamente habría, entendemos, a nuestro juicio habría un conflicto o podría haber un conflicto. Le preguntaba cuál es su opinión al respecto. Usted yo creo que ya ha dicho que no. No, entiendo que, a ver, que no puede, que la simple pertenencia a múltiples consejos de administración no es en sí misma un conflicto. Le acabo de explicar, por ejemplo, en mi caso concreto, cuál puede ser la justificación y que, lógicamente, lo que habría un conflicto sería si alguien del Consejo de la SRP está aprobando operaciones con alguna empresa en cuyo consejo también esté o participada por una empresa que también esté. En ese caso, pues podría haber un conflicto, pero bueno, no me consta que esto esté pasando. No me consta que se estén aprobando operaciones en la SRP en beneficio de empresas, de miembros del Consejo de Administración. No me consta. Sí, no le consta y usted tiene intención de revisar, quiero decir, ahí donde usted tiene competencia, que es en... No, más que de revisar, lo que tengo intención es de que eso no suceda. Evidentemente no puede haber operaciones cruzadas. No sería razonable que un miembro de la SRP en el Consejo esté aprobando una operación para una empresa suya o algo de esto, pero eso lógicamente tendría que implicar por lo menos que se ausentase cuando se valorasen esas operaciones o alguna razón, alguna cosa de estas, ¿no? Bien, no hablamos solo de esos casos, pero bien. ¿Decir algo más concreto? ¿Puede contestarle más concreto también? No, le pregunto por su predisposición a realmente valorar esto. A nosotros nos chocó muchísimo ver a una persona en 20 consejos de administración, por ejemplo. Es un solo ejemplo. ¿Pero privado o público? Hablábamos, creo que de público, pero le puedo dar los datos concretos exactamente. Pero a lo mejor soy yo cuando esté, porque sí, igual. Bueno, no se trataba de usted. O sea, bueno, le puedo contar esto concretamente. Yo creo que podemos pasar a otra pregunta, pero no se trataba del presidente en este caso. Es algo que nos llamó bastante la atención. O igual es el propio director de la SRP o del IDEPA, tampoco, que tiene que estar en empresas en las que ha metido dinero el IDEPA o la SRP. Yo puedo concretar más si me concreta más la pregunta, y a lo mejor no puedo ahora, pero podré en otro momento. Solo en los últimos 4 años se han asumido 15 millones de euros por deterioro y pérdidas por enajenaciones de inversiones financieras. 3,9 en 2011, 5,9 de 2012, 4,5 en 2013, 604.808 euros en 2014. ¿Qué previsiones esperan en esta partida para 2015? Y si puede usted desglosar las pérdidas por esas operaciones con los nombres de las empresas que dieron lugar a la pérdida de estos fondos. Gracias. Sí, son unos años, digamos, de los efectos de la crisis, ¿no? Es lógico, quiero decirle, en los beneficios, por ejemplo, en el 2005, 800 y pico mil euros, 2006, 2.100.000, 2007, 2.500.000, 2008, 1.900.000, 2009 empieza a bajar, 627, 2010 baja más, 338, y efectivamente en el 11, en el 12 y en el 13 tenemos resultados negativos por deterioro de empresas que entran en crisis y acaban cerrando, siendo fallidos en estos años. Los importes, pues es lo que le digo antes, pues los importes empresa a empresa, pues hay que buscarlos y puedo buscarlos, sí, y si no se lo puedo facilitar en otro momento. De participaciones en capital, quiere decir, A mí, no sé si antes no cogí bien la información, pero yo creo que usted hablaba de 10 millones de euros. Yo creo que eran... ¿Pero el qué se refiere 10 millones? Hablábamos en concepto de... Yo no sé si usted mencionaba esto. Nosotros hemos encontrado que en los últimos 4 años se han asumido 15 millones de euros por deterioro y pérdidas por enajenaciones de inversiones financieras. Usted antes daba el dato de 10. ¿Puede aclarar exactamente a qué se refería? Sí, voy a mirar exactamente. Bueno, es que yo le estaba dando 10 en capital y lo que usted está mirando es todo.
Con préstamos y con todo, entiendo, porque Sí. el deterioro es todo. Sí. Me imagino que ahí puede estar la diferencia. De todas formas, voy a revisar el dato que le di. Yo no sé cuándo le dije 10, pero en cualquier caso le ratifico lo que usted está diciendo. El deterioro, las amortizaciones por deterioro, es decir, tanto activos incobrables, que no quiere decir fallidos de esos años, ¿no? Porque sabe que el proceso de maduración es distinto. Quiere decir, las dotaciones por deterioro, activos, digamos, incobrables, de esos años son las que usted ha dicho, ¿no? Eso es correcto, son 3.900.000 en el 11, 6.400.000 en el 12, 4.500.000 en el 13 y 600 en el 14. Pero eso no quiere decir empresas ni solo capital ni solo préstamos, el conjunto de todo, y no quiere decir operaciones que se haya salido en esos últimos 10 años. Puede haber préstamos, por ejemplo, de hace 15 años o lo que sea, que estén en proceso de cobro o que haya habido aplazamientos que se estén pagando y dejen de pagar en ese momento, es decir, o que haya habido un proceso judicial que finalmente se haya perdido y haya sido necesario dotar. Además, hay que tener en cuenta que ha habido un cambio de contabilidad. En el año, precisamente en el 2008, hubo un cambio en el sistema contable y nos obligó a cambiar los criterios con los que se dotaban provisiones y implicó una dotación de provisiones muchísimo mayor de cantidades que había anteriores pendientes de cobro, ¿no? Que no son fallidos de esos años, sino que había cantidades pendientes de cobro a lo mejor de años anteriores que nosotros pensábamos que había posibilidades o incluso nosotros tenemos provisionado totalmente importes de los que a veces todavía se recupera dinero, por decirlo de alguna manera. Es decir, los criterios contables son más prudentes que la propia realidad, ¿no? Entonces, en 2008 encima hubo un cambio contable en este sentido. Hubo un criterio muchísimo más estricto de dotación de los deterioros y a eso obedece seguramente la disparidad entre esas cifras y la que había dicho. Pero las provisiones por deterioro las dotaciones por deterioro son las que usted ha dicho, las que le he vuelto a leer en esos años y totalizan las cantidades que usted ha dicho. Pero como digo, son cantidades arrastradas incluso de mucho tiempo antes, que se meten en esos años por cambios contables o por circunstancias que no son específicamente la salida de la empresa, sino pues igual, ya le digo, incluso procesos de cobro que finalizan o lo que sea. ¿Podría decirnos por qué la SRP no expone sus resultados de forma pública y transparente en su página web? Pues quiere decir que no está publicado las cuentas de pérdidas y ganancias y los balances y todo esto. En la página, sí, lo echamos de menos ahí. No sé usted qué opina al respecto. Si tienen pensado cambiar. Yo no veo personalmente inconveniente en que se publiquen. Estoy seguro que se cumplen todas las normas de cualquier sociedad, de inscripción registral y que las cuentas, por lo tanto, están disponibles para cualquiera que las solicite, pero evidentemente el único componente de la transparencia no es cumplir la legalidad. Yo no tengo inconveniente en que se publiquen. Señoría, le quedan 2 minutos. Vamos a hablar ahora sobre Alas Aluminium. Nos alegra que hayan comenzado a hablar de Alas Aluminium, una entidad que recibió más de 13 millones de dinero público, incluyendo una amplia partida de fondos mineros. De la SRP se ha comentado aquí que fueron más de 2 millones de euros. Afortunadamente, los que nos estuvimos gestionando este despropósito fuimos nosotros. En Alas Aluminium, 49% público, SRP, UNOS, Asadin y Sodeco. Desde que nació en 2005 se han denunciado cuotas sindicales de contratación. 125 colocados a través de UGT y 70 a través de comisiones obreras. Le podemos dar algunos ejemplos. Un trabajador, René Rendal, dijo en prensa que pasó unos cursillos, pero, entrecomillado, era una comedia. Opina que el SOMA era la ETT. Quiero detenerme en una entrevista que realizó en prensa uno de los trabajadores de Alas Aluminium, Daniel Martín. Decía, entrecomillado, hijos de sindicalistas o de gente relacionada con los sindicatos y los partidos políticos había un buen puñado, cerca del 50% de la nave donde yo trabajaba.
de todos los colores, y no tenían cualificación profesional para ello. En 2006 y 2007 la situación llegó a ser aberrante. La plantilla estaba muy inflada. La fábrica del Cortizo, gemela a la de Alas Aluminium, funciona con 114 operarios y aquí había 400. Un trabajador, David Castaño, señaló en prensa que el jefe de mecanizado era un camarero del bar donde comía el director industrial. Entró y al poco era jefe. ¿Su consejería era consciente de estas prácticas de contratación de personal que parece ser que todos los trabajadores conocían? Y, en relación a esto, en la misma entrevista que antes mencionaba, Daniel Martín afirmaba que de lo de... Haga la pregunta. Ha pasado la media hora. Si no, le contesta el consejero y hemos terminado. Vale, había una pregunta y le quería preguntar, son dos preguntas juntas. Y si conoce la respuesta le pedimos que por favor nos conteste. Si hubo alguna clase de control a una empresa donde había prácticas de mala gestión y despilfarro y además eran conocidas. A pesar de ello, el Principado firmó avales a Alas Aluminium por 7,6 millones de euros en 2009 en contra de las recomendaciones de la Dirección de Presupuestos. ¿Sabe usted por qué se hizo? Esas son las dos preguntas. Gracias. Yo creo que no podemos comparar las cifras de empleo que tuviese Alas Aluminio en su momento, cuando estaba funcionando, estamos hablando con una empresa de materiales de construcción, con lo que esté funcionando ahora con una demanda que será el 80% menor de la que había en aquel momento, ¿no? De hecho, seguramente en relación a la demanda igual tiene un ratio de personal más elevado ahora que en su momento. En cualquier caso, mire, yo lo que no puedo comentarle a usted, venir aquí a comentarle son noticias que salen publicadas en un periódico, que si no sé quién dijo en no sé qué periódico, no sé qué. No por nada, sino porque no es serio, ni es nada, eso no es nada. Entonces, si usted me dice algo concreto, pues entonces podré comentarlo. En cualquier caso, los procesos selectivos de las empresas de selección de personal no es algo en lo que normalmente entre la SRP. La empresa sería soviético si nosotros tuviésemos que decirle a las empresas a quién tiene que contratar, ¿verdad? Aquí se mira un proyecto, tiene que haber una viabilidad y la empresa hará su selección la empresa tiene que hacer su selección de personal, la que ellos consideran adecuada y en función de cómo vean ellos el mercado. No vamos a decirle nosotros a quién tiene que, no sé qué es lo que le sorprende, pero me parece que es muy razonable. La empresa sabrá a quienes contrata. Yo lo que le puedo decir es que yo no sé a quienes contratan las empresas de la SRP, que lo que yo entiendo es que las empresas contratan a quienes ellos creen que mejor servicio le van a hacer, y es lo que le puedo decir. Muchas gracias.